Estaba listo para volar a la otra punta del país para asistir a la boda de mi hijo. Pero él me dijo: «Papá, ya nos casamos. Solo invitamos a las personas que son realmente importantes para nosotros. Solo mándanos las llaves de la casa de la playa». Valoraron más mi casa que a mí. Así que decidí prepararles un regalo que realmente se merecían. Lo dejé en la puerta, y cuando mi nuera lo abrió, empezó a gritar. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. El teléfono sonó 3 veces antes de que la voz de Lonnie cortara el silencio de la noche. «Hola, papá». Mis dedos se aferraron con fuerza al auricular inalámbrico. Afuera, la oscuridad de febrero en Chicago se pegaba contra el vidrio, pero dentro de mi sala en Oak Park todavía quedaba una chispa de esperanza, como la lámpara encendida junto a mi viejo sillón de cuero desgastado. «Hijo», la palabra salió más áspera de lo que quería. «Estaba pensando en tus planes de boda. ¿Cuándo debería esperar la invitación?» El silencio se extendió hasta Manhattan. De fondo, escuché voces de televisión y una pista de risas enlatadas de alguna comedia. ¿La boda? Ah, eso. El tono de Lonnie tenía la indiferencia casual a la que ya me había acostumbrado. Nos casamos el sábado pasado. Fue una ceremonia pequeña. Las palabras me golpearon como agua helada. Mis gafas de lectura se deslizaron por mi nariz. ¿El sábado pasado? Sí. En la casa de la playa de Malibú. Cynthia quería algo íntimo, ya sabes, solo amigos cercanos y la familia. La foto de boda de Ellen me observaba desde la repisa, su sonrisa congelada en tono sepia. La taza de café en mi otra mano llevaba horas fría, pero de pronto me quemaba como si estuviera hirviendo. ¿Familia? Repetí. Bueno, sí, sus padres, su hermana, algunos amigos de la universidad. Solo invitamos a las personas que realmente importan para nosotros. La pista de risas volvió a sonar en su televisor, y cada carcajada artificial se sentía como un martillazo en mi pecho. 35 años de cuentos antes de dormir, rodillas raspadas, partidos de béisbol, pagos de matrícula universitaria. Al parecer, nada de eso importaba. Ya veo. Mira, papá, estamos planeando la luna de miel el próximo mes. ¿Podrías mandarnos las llaves de la casa de la playa si no la estás usando? A Cynthia le encantó el lugar. Apreté el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. La habitación parecía inclinarse, las sombras moviéndose con la luz de la lámpara. Afuera, la nieve comenzó a golpear los vidrios como pequeños dedos insistentes. Las llaves, ¿sí? La cuidaremos bien, lo prometo. Solo por 1 o 2 semanas en marzo. De todos modos, tú casi no la usas. El joyero de Ellen descansaba en la mesa lateral. Dentro estaba el anillo de bodas que llevó durante 28 años, hasta que el cáncer me la arrebató. Esa noche pensaba contarle a Lonnie cómo su madre siempre había soñado con pasárselo a su esposa. «Papá, ¿sigues ahí?» El tono muerto zumbaba en mi oído. No me había dado cuenta de que había colgado. La oscuridad se cerró sobre mí como una manta pesada. El teléfono seguía en mi mano, tibio por mi agarre, mientras a lo lejos solo se escuchaba el zumbido solitario del refrigerador. La nieve seguía su asedio suave contra los vidrios, cada copo atrapando un rayo de luz antes de desvanecerse en la noche. El teléfono resbaló de mis dedos y cayó sobre la mesa de centro, al lado de la foto de Ellen. Me quedé inmóvil en esa silla durante 20 minutos, repasando cada palabra. Solo invitamos a las personas que realmente importan. La noche avanzaba lentamente por las ventanas. La calefacción se encendía y se apagaba. Mi café se cubrió con una piel de nata fría mientras yo no dejaba de pensar en lo imposible de ser borrado de la vida de mi propio hijo. Esa noche no dormí. Deambulé por la casa como un fantasma, tocando objetos familiares. La mesa de la cocina donde Lonnie hacía sus deberes. El marco de la puerta con las marcas de su crecimiento. El sótano donde todavía colgaba su viejo guante de béisbol. Cada recuerdo parecía prestado ahora,
como si en realidad hubieran pertenecido a otra historia, no a la mía. El martes no trajo consuelo. Llamé para excusarme en el centro comunitario donde hacía voluntariado, algo que no había hecho en 3 años. La idea de mantener una conversación alegre me resultaba imposible. En cambio, saqué los álbumes de fotos del armario. Ellen sonreía en decenas de navidades, cumpleaños y vacaciones familiares. Lonnie a los 2 años, persiguiendo burbujas en el jardín. A los 7, orgulloso en su uniforme de béisbol con los dientes chuecos. A los 18, serio bajo el birrete de graduación, mirando ya más allá de la cámara, hacia algo que yo no podía ver. ¿En qué momento lo perdí? El miércoles, los platos se acumulaban en el fregadero. Sobrevivía a base de tostadas y café instantáneo, cumpliendo con los gestos mínimos de la vida mientras mi mente no dejaba de dar vueltas a las mismas preguntas. Fui demasiado estricto, demasiado indulgente, demasiado presente o tal vez no lo suficiente. El jueves me encontré hablándole a la foto de Ellen. Tenía 3 años cuando moriste, le susurré a su sonrisa serena. ¿Recuerdas cómo siempre preguntaba cuándo volvería mamá a casa? Yo pensé que era suficiente. Creí que el amor bastaba para llenar ese vacío. La foto no respondió, pero sus ojos parecían infinitamente pacientes. El viernes llegó gris y amargo. La nieve caía sin parar desde el amanecer, cubriendo Oak Park con un blanco perfecto que contrastaba con mi ánimo oscuro. Vi a los vecinos limpiar sus entradas, sus vidas siguiendo el curso normal mientras la mía quedaba suspendida en ámbar. Esa tarde me obligué a comer algo más que pan, huevos revueltos que me supieron a aserrín. La cocina parecía inmensa sin una voz que la llenara. Incluso la radio me resultaba insoportable, demasiado alegre, saturada de canciones de amor y anuncios del día de San Valentín que solo retorcían más el cuchillo. El sábado se cumplió 1 semana desde aquella boda de la que nunca supe. La pasé ordenando el joyero de Ellen, tocando cada pieza como si fueran oraciones. Su anillo de compromiso atrapó la luz de la lámpara, lanzando pequeños arcoíris sobre mi palma. Era tan joven cuando le propuse matrimonio, apenas 23, toda nervios y lágrimas de alegría. Creí que él querría esto para su esposa, le dije a la foto. Pensé que querría la historia, la conexión. ¡Qué tonto viejo soy! El domingo trajo un silencio distinto. Ya no era entumecimiento, sino algo más duro de nombrar. Empecé a recordar otros desaires, llamadas perdidas, visitas cada vez más cortas, conversaciones que parecían más un deber que un deseo. La boda no había sido un hecho aislado, sino la culminación de todo. El lunes por la tarde, la luz de febrero se colaba por las ventanas de la sala cuando el teléfono sonó. Lo miré durante 3 timbrazos, el corazón golpeándome en el pecho. ¿Sería Lonnie? ¿Se habría dado cuenta de su error? ¿Llamaba para disculparse, para explicarme? En el 4º timbrazo contesté. Residencia Barnes. Papá, soy yo. La voz de Lonnie me recorrió la espalda como electricidad. Apreté el auricular, una chispa de esperanza encendiéndose en mi pecho a pesar de todo. Lonnie. Escucha, tengo como 5 minutos antes de mi próxima reunión. Sobre la casa de la playa, ¿puedes mandarnos las llaves por mensajería urgente? Queremos ir la primera semana de marzo. La esperanza murió tan rápido como había aparecido. Sin disculpas, sin un reconocimiento, solo otra petición. La casa de la playa. Mantuve mi voz firme, casi profesional. Cynthia ha estado investigando la zona. Al parecer, hay un spa increíble cerca y un restaurante al que es imposible entrar si no conoces a alguien. Ella está muy emocionada. A través de las sombras de la tarde que se alargaban en mi sala, vi las partículas de polvo bailar en la luz inclinada que caía sobre la repisa. La foto de Ellen parecía inclinar la cabeza, como esperando. La primera semana de marzo, dijiste. Sí, probablemente del lunes 3 al domingo siguiente, tal vez más, si el trabajo lo permite. Esta luna de miel es justo lo que necesitamos después del estrés de la boda. El estrés de la boda.
La frase se quedó suspendida entre nosotros como vidrios rotos. Debe sonar agradable. Dios, no tienes idea de lo agotador que fue. Coordinar a los proveedores, lidiar con las opiniones de la madre de Cynthia sobre absolutamente todo. Solo el fotógrafo costó más que el auto de la mayoría de la gente. Pero fue perfecto. Exactamente lo que soñábamos. La mandíbula me dolía de tanto apretarla. Afuera, el perro de un vecino ladraba a algo invisible, el sonido cortante en el aire de invierno. Imagino que fue hermoso. Increíble. Una ceremonia al atardecer, justo en tu playa. Bueno, técnicamente tu playa, pero ya sabes a lo que me refiero. Las olas, la luz dorada. Cynthia parecía sacada de una revista. El fotógrafo tomó unas fotos increíbles con los acantilados de fondo. Tu playa. Como si la casa hubiera sido solo un decorado conveniente para su día perfecto, y no el lugar donde le enseñé a nadar, donde Ellen y yo celebramos aniversarios, donde 3 generaciones de recuerdos vivían en cada tabla desgastada. Seguro que las fotos salieron bien. Salieron geniales. En fin, sobre esas llaves, ¿podrías enviarlas mañana por FedEx? Te mandaré la dirección por mensaje. Quizás incluye también información de los servicios locales, la señora de limpieza, el de mantenimiento, ese tipo de cosas. Cynthia quiere que todo esté perfecto. Me descubrí de pie, caminando en círculos, limitado por los 3 pasos que permitía el cable del teléfono. La silla de cuero crujía, vacía detrás de mí. Por supuesto, me encargaré de eso. Gracias, papá. Eres el mejor. Ah, y no te preocupes por los gastos mientras estemos allí. Servicios, comida, lo que sea. Nosotros lo cubrimos. Qué generoso de su parte pagar sus propias vacaciones de luna de miel en mi casa. Muy considerado de tu parte. Escucha, tengo que colgar. Esta fusión me está matando. Jornadas de 18 horas, llamadas constantes. Pero oye, después de marzo deberíamos ponernos al día en serio. Tal vez cenar la próxima vez que esté en Chicago. La misma promesa que llevaba repitiendo 3 años. La próxima vez, pronto, cuando las cosas se calmen. Eso sería agradable, hijo. Genial. Ok, te mando la dirección ahora. Hablamos pronto. La línea murió antes de que pudiera responder. Me quedé de pie en las sombras crecientes, con el teléfono aún pegado al oído, escuchando el ritmo monótono del tono muerto. Afuera, la tarde de febrero se rendía a la noche, pintando mi sala con tonos ámbar y dorados. Lentamente, con toda intención, colgué el teléfono. Y por primera vez en una semana, sonreí. El silencio que siguió se estiró como caramelo. Permanecí inmóvil en la silla, el auricular todavía tibio en mi palma, mientras algo fundamental se movía dentro de mi pecho. Deja de ser tan dramático. Las palabras resonaron en la habitación vacía. Dramático. 35 años de sacrificio, amor, orientación, reducidos a dramatismo por un hijo que solo necesitaba mi casa de playa para su luna de miel. Coloqué el teléfono con precisión deliberada. Moverme se sentía extraño, como si estuviera usando el cuerpo de otro. Mis piernas me llevaron hasta el viejo escritorio de Ellen, en la esquina, donde guardaba nuestros documentos de viaje en carpetas Manila, todo cuidadosamente etiquetado con su letra: seguros, médicos, viajes, aerolíneas. La carpeta crujió al abrirla. Números de teléfono de 3 aerolíneas, notas escritas a mano sobre asientos preferidos, restricciones de comida. Ellen era metódica con todo, incluso con las vacaciones. Marqué el número de United Airlines. Gracias por llamar a United. Habla Marcus, ¿cómo puedo ayudarle hoy? Necesito reservar un vuelo a Los Ángeles. Solo ida. Para el domingo. Por supuesto, señor. ¿Desde qué ciudad sale? Chicago, O'Hare. Mi voz sonaba firme, profesional. Por dentro, algo frío y cristalino estaba tomando el lugar de mi corazón. Tengo varias opciones para el domingo 23 de febrero. ¿Es flexible con la hora de salida?
A través de la ventana, la noche de invierno en Chicago presionaba contra el vidrio. Había comenzado a nevar otra vez. Pequeños copos atrapaban la luz de la calle como estrellas fugaces. Para el domingo, estaría respirando aire del Pacífico. Salida por la mañana, por favor. Lo más temprano posible. Perfecto. Tengo un vuelo a las 6:45 de la mañana, llegando a LAX a las 10:05 hora local. ¿Les sirve? Sí. El agente me guió por los detalles de la reserva mientras yo miraba la foto de Ellen. A ella le había encantado esa casa más que a ningún otro lugar. Nuestro destino de luna de miel. El lugar donde Lonnie dio sus primeros pasos, aprendió a nadar, construyó castillos de arena que siempre reclamaban las olas por la mañana. ¿Y planea regresar a Chicago, señor? Puedo reservar también el vuelo de vuelta. Observé cómo la nieve se acumulaba en el alféizar de la ventana, pensando en boletos de solo ida y puentes quemados. No habrá regreso. Esto es permanente. 20 minutos después, tenía el número de confirmación escrito en la papelería fina de Ellen. Vuelo 1247, asiento 12A, puerta de embarque por anunciar. La parte ingeniera de mi mente comenzó a calcular la logística. Auto de alquiler en LAX, 90 minutos hasta Malibú con tráfico de fin de semana. Llegada a la casa de la playa alrededor de las 2 de la tarde hora del Pacífico. Lonnie esperaba sus llaves por correo, pero yo se las entregaría en persona, junto con unas cuantas lecciones sobre lo que significa dar por sentada a la familia. Doblé la confirmación y la guardé en mi billetera, justo detrás de la última pulsera de hospital de Ellen, esa que nunca tuve valor de tirar. 2 reliquias de finales viajando juntas hacia lo que viniera después. Afuera, la nieve caía con más fuerza. Para la mañana, Chicago estaría cubierta por un manto blanco, intacto y perfecto. Me pregunté si extrañaría el invierno cuando todo terminara. El sábado transcurrió en una preparación mecánica, lavandería, maleta, arreglos. El domingo al amanecer ya estaba en Oare, sentado en la puerta B7 con una sola maleta de mano y 35 años de resentimiento acumulado. El altavoz del aeropuerto crepitó a las 6:15. Embarcando todos los pasajeros del vuelo United 1247 con destino a Los Ángeles. El asiento de ventana 12A me ofrecía una vista del paisaje industrial de Chicago encogiéndose bajo las nubes de febrero. La azafata, una mujer de la edad de Lonnie con una sonrisa ensayada, me ofreció café y cacahuates. Acepté ambos, pensando en la última vez que había hecho ese viaje, 3 años atrás, con las cenizas de Ellen en una pequeña urna, cumpliendo su deseo de esparcir parte de ellas en las aguas de Malibú. Lonnie había estado demasiado ocupado para asistir al servicio. Plazos de trabajo, explicó por teléfono. Yo las esparcí solo, de pie con el agua hasta la cintura, mientras las gaviotas giraban sobre mi cabeza. 4 horas más tarde, el caos del LAX me envolvía como una pesadilla familiar. Multitudes se agolpaban en los pasillos mientras las voces de los altavoces competían por atención. El taxista, un hombre curtido de ojos amables, cargó mi maleta sin hacer preguntas. ¿Destino, amigo? Malibú, 1742 Ocean Vista Drive. Silbó bajo. Bonito vecindario. ¿Visita a la familia? A través de la ventana, Los Ángeles se extendía en todas direcciones. Concreto y palmeras, centros comerciales y mansiones, autopistas infinitas que arrastraban tráfico interminable hacia horizontes sin fin. Algo así. El viaje tomó 90 minutos entre atascos intermitentes. La mancha urbana fue cediendo poco a poco a colinas costeras y luego a la serpenteante Pacific Coast Highway, donde el océano se dejaba ver entre casas de $1 millón. El conductor mantenía una charla ligera sobre el clima, el tráfico, las posibilidades de los Lakers. Yo apenas escuchaba, observando cómo desfilaban lugares familiares. La casa estaba exactamente donde la había dejado hacía 2 años, encaramada en un acantilado con acceso privado a la playa. Tejas de cedro desgastadas, terraza envolvente, ventanales de piso a techo reflejando el cielo de la tarde. El servicio de jardinería había mantenido el jardín prolijo, aunque todo parecía más pequeño de lo que dictaban mis recuerdos.
Esta casa debe tener muchas memorias, comentó el taxista al entrar en el camino circular. Le pagué y dejé una propina generosa. Más de las que imaginas. La llave seguía colgada en su pequeño gancho, escondido tras la tabla suelta cerca de la puerta principal. Idea de Ellen, de nuestro primer verano aquí. Mis manos temblaban mientras la insertaba en la cerradura. Dentro, las partículas de polvo flotaban en haces de luz californiana. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, fantasmas de tiempos más felices. El servicio de limpieza había mantenido lo básico, pero la casa parecía suspendida en espera. Las fotos familiares seguían alineadas en la repisa, Lonnie a los 7, con sonrisa mellada y lleno de arena, Ellen leyendo en la terraza, los tres alrededor de un pastel de cumpleaños, rostros iluminados por velas y alegría. Dejé la maleta en la entrada y recorrí habitaciones cargadas de memoria. La cocina donde Ellen hacía panqueques con forma de criaturas marinas. La sala donde jugábamos juegos de mesa en las raras tardes lluviosas. El dormitorio infantil de Lonnie, intacto, aún con aviones a escala y trofeos de béisbol de sus veranos en la liga infantil. No pude entrar al dormitorio principal. Demasiadas noches con Ellen. Demasiadas mañanas viendo el amanecer pintar el océano de oro a través de esas ventanas. En su lugar, me dirigí a la puerta corrediza que daba a la terraza. La cerradura giró sin esfuerzo y la brisa marina entró de golpe, cargada de sal y algas, devolviéndome a 1000 tardes pasadas. La terraza se extendía 6 metros hasta el borde del acantilado, terminando en la barandilla de seguridad que Ellen había insistido poner después de la fiesta de 6º cumpleaños de Lonnie, cuando 3 niños estuvieron peligrosamente cerca de caer entre las rocas. Abajo, las olas besaban rítmicamente la playa privada donde mi hijo aprendió a nadar, construyó castillos de arena, recogió caracolas y latas oxidadas. Salí mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando todo de dorado. El Pacífico se extendía interminable hacia el oeste, su superficie rota por crestas blancas y veleros lejanos. Gaviotas se dejaban llevar por las corrientes de aire, cantando sus canciones eternas. Allí terminaría todo. Allí tenía que terminar. El atardecer californiano pintaba el cielo en tonos ámbar y rosados, como lo había hecho en 30 años de vacaciones familiares. Me acomodé en la silla favorita de Ellen, la que estaba situada para atrapar tanto la vista al mar como la sombra de la tarde. Allí había leído incontables novelas mientras Lonnie jugaba en las pozas de marea. Las olas chocaban contra la costa rocosa con su ritmo eterno. Hipnótico, solía decir Ellen. La nana de la naturaleza. Pero el sueño no llegó esa noche. El dormitorio principal albergaba demasiados fantasmas, la risa de Ellen resonando en los rincones vacíos, su presencia aún suspendida en el aire salado que entraba por las ventanas que manteníamos abiertas cada noche de verano. Me refugié en el sofá de la sala, cubriéndome con una manta vieja. La inquietud me llevó a los álbumes de fotos guardados bajo la mesa de centro. Abrí el primero y las páginas me devolvieron recuerdos. Lonnie a los 3, persiguiendo olas que siempre se retiraban más allá de sus dedos ansiosos. A los 5, mostrando orgulloso $1 de arena que había encontrado tras una roca en la marea. A los 10, intentando surfear en una tabla casi el doble de su tamaño mientras yo lo sostenía en aguas poco profundas. ¿En qué momento lo perdí? La pregunta me persiguió en sueños entrecortados, donde la voz de Ellen llamaba desde habitaciones vacías y la risa infantil de Lonnie se mezclaba con los gritos de las gaviotas. Desperté antes del amanecer, con las articulaciones rígidas tras dormir en el sofá, y vi la luz gris filtrándose por las ventanas de la terraza. El café ayudó, preparado en la misma cafetera que Ellen insistía en traer cada verano desde Chicago porque el café de hotel sabe a decepción. Llevé la taza humeante afuera, donde el aire matutino traía promesas de calor. La playa estaba vacía, salvo por correlimos que corrían en la orilla. Sin corredores aún, sin paseadores de perros. Solo un océano interminable bajo un horizonte todavía salpicado de las últimas estrellas de la noche. Me descubrí hablándole a la foto de boda de Ellen, que había llevado de la repisa hasta la barandilla de la terraza para que ella también viera el amanecer. «Perdóname»,
Mi amor, mi voz sonaba áspera en el aire frío de la mañana. Pero esto tiene que ser lo correcto. Su sonrisa en sepia parecía infinitamente paciente, como lo había sido en vida cada vez que yo dudaba ante decisiones difíciles. Nunca me presionó, nunca exigió. Solo escuchaba y confiaba en mi criterio, incluso cuando yo mismo lo cuestionaba. Él quiere esta casa sin ganársela, sin respetar lo que significa. Tal vez perderla le enseñe lo que nosotros no pudimos. El sol rompió el horizonte, enviando caminos dorados sobre las crestas de las olas. Abajo, en la playa privada donde 3 generaciones habían levantado castillos de arena y celebrado barbacoas, compartido tradiciones, conversaciones tranquilas, primeros pasos y últimas palabras, la marea avanzaba paciente. Para las 7:30, la luz plena había transformado el Pacífico de misterio gris a promesa azul. Bajé la escalera de madera hacia la arena, aún fresca bajo mis pies descalzos. Las olas susurraban en la orilla, dejando espuma que me rozaba los tobillos antes de retirarse. Allí había esparcido las cenizas de Ellen 3 años atrás, de pie con el agua helada hasta la cintura, entregándola a las corrientes que la llevarían hacia los horizontes que tantas veces admiramos desde la terraza. Ella ya era parte de este lugar, de su ritmo, de su belleza, de su paciencia eterna. Caminando hacia el norte por la orilla, sentí que las piezas de mi decisión encajaban como segmentos de un rompecabezas encontrando su lugar. La casa no significaba nada para Lonnie más allá de la conveniencia. Un fondo para fotos de Instagram. Un resort de lujo gratuito. Nunca había estado aquí al amanecer escuchando susurros de olas. Nunca había sentido conexión con nada más grande que sus deseos inmediatos. Pero aprendería. Ellos aprenderían. De regreso en la casa, tomé mi teléfono y marqué la primera oficina de bienes raíces en mi lista de contactos. Contestó el buzón de voz, como esperaba en una mañana de domingo. Habla Forrest Barnes respecto a la propiedad en 1742 Ocean Vista Drive, en Malibú. Necesito hablar con alguien para poner una venta inmediata. Por favor, devuélvanme la llamada lo antes posible. Dejé mi número 2 veces, claro y despacio, y luego me recosté en la silla de Ellen para esperar. El sol ascendía, pintando la terraza con juegos de luz y sombra. En algún lugar de Nueva York, Lonnie probablemente estaba en un brunch, planeando su luna de miel perfecta, esperando que las llaves llegaran a su buzón. En su lugar, recibiría una lección sobre lo que significa dar por sentada a la familia. El lunes por la mañana recibí la llamada de regreso de Coastal Properties, a las 9:15, justo cuando terminaba mi café en la terraza, donde la foto de Ellen aún capturaba la luz del amanecer. Señor Barnes, habla Sandra Chen, le devuelvo la llamada sobre la propiedad de Ocean Vista. Mencionó que necesitaba una venta inmediata. Su voz transmitía una curiosidad profesional mezclada con el escepticismo aprendido de la experiencia. Las ventas urgentes casi siempre implicaban desesperación. Así es. Necesito cerrar esta misma semana, si es posible. ¿Esta semana? Hubo una pausa, papeles moviéndose. Señor, he gestionado ventas aceleradas antes, pero normalmente hablamos de 30 a 60 días mínimo. Solo compradores en efectivo. Precio negociable, dentro de lo razonable. ¿Podría recibirme en la propiedad esta tarde? 2 horas más tarde, Sandra Chen estaba en mi sala tomando medidas con un dispositivo láser mientras yo retiraba sábanas de los muebles y corría las cortinas para dejar que la luz del Pacífico inundara el espacio. Era más joven de lo que imaginaba, quizá unos 40, con un atuendo impecable que transmitía competencia más que hambre de comisiones. Señor Barnes, ¿puedo preguntarle qué motiva esta urgencia? La propiedad es magnífica, pero las ventas apresuradas suelen indicar problemas financieros y los compradores lo perciben. Mientras doblaba sábanas cubiertas de polvo, pensé cuánto decirle. Circunstancias familiares han cambiado. Prefiero que la casa traiga alegría a nuevos dueños antes de que se convierta en motivo de conflicto. Ella asintió, satisfecha con mi diplomacia. Según ventas recientes comparables, hablamos de entre 4.2 y 4.8 millones.
Con el mercado actual, una buena preparación y marketing. Acepto 4.2 si podemos cerrar para el miércoles. Sandra detuvo la medición. ¿Este miércoles? Los compradores en efectivo eliminan la mayoría de complicaciones, ¿no es así? Bueno, sí, pero aún quedan las revisiones de títulos, inspecciones, el proceso de depósito en garantía. El título está limpio. Las inspecciones pueden omitirse con un precio adecuado. ¿Cuál es su comisión por una venta en efectivo de 4 millones cerrada en 48 horas? Sacó la calculadora de inmediato. El martes por la tarde ya estaba en la casa un cirujano retirado con su esposa de Beverly Hills. Se enamoraron de la vista del amanecer desde el dormitorio principal. Llevaban 2 años buscando un retiro frente al mar, tenían aprobación previa para comprar en efectivo y no hicieron preguntas incómodas sobre la prisa. «Esta casa tiene un karma maravilloso», dijo la esposa, acariciando la silla de lectura favorita de Ellen. «Se siente la felicidad en estas paredes». «Ha sido un santuario familiar durante 30 años», respondí con total verdad. «Espero que les brinde la misma paz». Ofrecieron el precio completo sin regatear. El miércoles por la mañana me encontré en Pacific Title Company, firmando documentos con la precisión metódica de un ingeniero revisando planos. La esposa del cirujano tenía lágrimas en los ojos durante la inspección final, ya planeando renovaciones en el jardín y ampliaciones en la terraza. ¿Está realmente seguro de esto, señor Barnes?, me preguntó mientras terminábamos el papeleo. Vender una casa familiar tan hermosa. Pensé en las fotos de la boda de Lonnie tomadas en mi playa, sin que yo lo supiera, reduciendo 30 años de recuerdos a un telón de fondo para Instagram. A veces, dejar ir es el acto más amoroso que uno puede hacer. La transferencia bancaria se completó a las 3:47 de la tarde, 4.2 millones menos la comisión de Sandra y los costos de cierre, depositados en mi cuenta como confirmación digital de una decisión irreversible. Al salir de la oficina de títulos, me detuve en la calle principal de Malibú y miré hacia el edificio donde acababa de firmar el final de 3 décadas de tradición familiar. Los autos pasaban, llevando a otras personas hacia sus destinos, mientras yo permanecía en esa encrucijada entre pasado y futuro, sosteniendo un cheque de caja que representaba al mismo tiempo un final y un comienzo. La casa de playa recibiría nuevas memorias ahora. Risas distintas, tradiciones nuevas, sueños ajenos tomando forma en habitaciones donde mi familia alguna vez estuvo completa. Subí a mi coche de alquiler, pasé una última vez por Ocean Vista Drive sin detenerme, y me dirigí a las tiendas en busca de un regalo de bodas para mi hijo. El jueves por la mañana en Malibú se sentía distinto, con 4 millones de razones para elegir con cuidado. La brisa del océano traía sal y posibilidad mientras recorría boutiques turísticas y galerías de arte, buscando algo específico pero aún indefinido. La mayoría ofrecían recuerdos predecibles de California, marcos con conchas, postales de atardeceres, camisetas de y corazón negro Malibú que no capturaban el sentido real de lo que buscaba. Ese regalo necesitaba simbolismo profundo, algo que hablara de la situación de Lonnie sin requerir explicaciones. En la tercera tienda encontré un tesoro. Entre velas demasiado caras y dólares de arena decorativos, se alzaba una pequeña réplica de faro, de unos 15 centímetros de alto, tallado en madera flotante local y pintado con franjas rojas y blancas tradicionales. La artesanía era excepcional, diminutas ventanas por donde mirar, un faro en miniatura que atrapaba la luz de la tarde filtrada por el escaparate. «Es una de nuestras piezas más populares», comentó la dependienta, notando mi interés. Tallado a mano por un artista local. El faro representa Point Dume, a unos 16 kilómetros al norte. Los barcos dependen de él desde 1899. Levanté el faro, sintiendo su peso sólido, admirando el detalle minucioso. Era un simbolismo perfecto, un faro que ofrece dirección a los perdidos en la oscuridad, que advierte de costas peligrosas y brinda esperanza de refugio seguro. Me lo llevo. ¿Podría envolverlo? Algo elegante, por favor. Ella eligió un papel color marfil con cinta rojo profundo, mientras yo me sentaba en una mesa del café de al lado a redactar la carta que lo acompañaría.
Varios intentos terminaron en la papelera antes de que las palabras fluyeran como debían. Queridos Lonnie y Cynthia, felicitaciones por su matrimonio. A pesar de no haber estado entre las personas que realmente importan, les deseo felicidad genuina juntos. Para este momento ya habrán notado que las llaves de la casa de playa no llegaron. Vendí la propiedad a una encantadora familia que sabrá apreciar su historia y crear allí nuevos recuerdos. El dinero será donado a Big Brothers Big Sisters of America, una organización que ayuda a niños que, como tú alguna vez, necesitan la guía de adultos que se preocupen por ellos. Este faro es mi regalo de bodas para ustedes. Los faros cumplen 3 propósitos. Ofrecen dirección a quienes han perdido el camino, advierten de las costas peligrosas que se avecinan y dan esperanza de un refugio seguro para quienes estén dispuestos a navegar hacia él. Consideren este su momento faro. Nuestra relación llegó a aguas peligrosas cuando decidiste que yo no era lo bastante familia para tu boda, pero sí lo bastante valioso para mis bienes. Quizás esta separación les ayude a reencontrar el respeto y el amor que una vez guiaron a nuestra familia. La luz siempre está ahí, si deciden verla. Con amor, a pesar de todo. Papá. La leí 2 veces, la doblé con cuidado y la sellé en un sobremarfil que hacía juego con el envoltorio. El faro encajaba perfecto en una pequeña caja forrada de papel de seda. La dependienta había hecho una buena elección. El lazo rojo formaba un moño perfecto que sugería celebración, mientras que el faro en su interior ofrecía verdades mucho más duras. Al caer la tarde me encontraba en una oficina de FedEx llenando etiquetas de envío con la dirección de Lonnie en Manhattan. Entrega al día siguiente, con firma requerida. Programada para la mañana del lunes, justo cuando los recién casados estarían en casa esperando un correo muy distinto. ¿Es frágil?, preguntó el empleado, notando el embalaje cuidadoso. Muy frágil. Manéjelo con cuidado. Así será. Llegará a primera hora del lunes. Observé cómo el paquete desaparecía dentro del sistema de envíos, tragado por cintas transportadoras y máquinas de clasificación que lo llevarían a cruzar 5.000 kilómetros de continente para entregar unas consecuencias que yo mismo había puesto en marcha con una firma el miércoles anterior. De pie afuera, en el calor suave de la tarde en Malibú, con la brisa del Pacífico trayendo olor a sal y promesa, me sentí más ligero de lo que había estado en semanas. No vengativo ni cruel, sino claro sobre la diferencia necesaria entre amar y permitir. Mañana volaría de regreso a Chicago. El lunes, Lonnie descubriría lo que realmente significaba ser dramático. El viernes por la mañana en Lax se sintió como cruzar entre mundos. La puerta de embarque bullía de viajeros rumbo a destinos desconocidos, mientras yo sujetaba un pase de abordar de regreso al invierno, sin equipaje más que la satisfacción de un asunto resuelto. El vuelo 447 hacia Chicago despegó a las 11:20 de la mañana, elevándose sobre la costa californiana hasta que Malibú quedó como un hilo dorado entre montañas y océano. En algún punto allá abajo, mi antigua casa de playa atrapaba la luz de la mañana en ventanas que ya no me pertenecían, reflejando el amanecer sobre las sillas de la terraza donde ahora otros beberían café y planearían sus propias tradiciones familiares. El hombre de negocio sentado a mi lado trabajó en hojas de cálculo durante todo el vuelo, mientras yo observaba cómo América desfilaba bajo nosotros a 10.000 metros de altura, desiertos que se transformaban en campos, ríos atravesando llanuras, patrones geométricos de agricultura del Medio Oeste, revelando finalmente los paisajes familiares que anunciaban la cercanía de Oare. El mordisco de febrero en Chicago se sintió personal después de 4 días de calor pacífico. El taxista se quejaba del clima mientras atravesaba calles embarradas de nieve rumbo a Oak Park, donde mi casa me esperaba exactamente igual que la había dejado, paciente e inmutable. Pero yo había cambiado. La sala donde recibí la devastadora llamada de Lonnie ahora se sentía como una sala de guerra, un lugar donde habían nacido y se habían ejecutado estrategias. La foto de Ellen sonreía desde la repisa, y en sus ojos sepia imaginé aprobación, decisiones que priorizaban enseñar por encima de permitir. El fin de semana se extendió interminable. El periódico del sábado no trajo urgencia. El crucigrama del domingo no logró retener mi atención. Me descubrí revisando obsesivamente el número de seguimiento de FedEx.
El paquete en tránsito cruzaba varios estados. Entrega programada para el lunes entre las 9 y el mediodía, hora del este. Lonnie estaría esperando las llaves, probablemente planeando salir temprano del trabajo para ultimar preparativos de luna de miel. En su lugar, recibiría un faro y unas duras verdades sobre el respeto, la familia y las consecuencias. La tarde del domingo preparé todo para lo inevitable del lunes. El teléfono cargado y colocado junto a mi sillón reclinable, el café programado para prepararse temprano, un bloc amarillo de notas a mano por si hacía falta registrar cada detalle de la conversación que seguiría. El sitio de rastreo se actualizó a las 8:47 de la tarde, en reparto, lunes 2 de marzo. Coloqué el teléfono sobre la mesa y me acomodé en el mismo sillón donde esta historia había comenzado 2 semanas antes. Afuera, la nieve caía sobre Chicago en patrones tranquilos, cubriendo las calles conocidas bajo un ritmo predecible. Pero el mañana rompería esos ritmos. Mañana, mi hijo aprendería que las acciones tienen consecuencias, que despreciar a la familia tiene un precio, que a veces el amor exige lecciones difíciles. Mañana, el faro llegaría con su triple mensaje: dirección, advertencia y esperanza. Cerré los ojos y esperé el amanecer, y con él, la llamada que me diría si 35 años de paternidad habían servido para criar a un hombre que entendiera lo que significa el respeto. La nieve seguía cayendo, cubriéndolo todo de blanco impecable, mientras que en algún camión de reparto cruzando Nueva Jersey, un pequeño faro de madera viajaba en la oscuridad hacia el juicio del lunes. El lunes por la mañana llegó con la puntualidad de las consecuencias. El camión de FedEx se detuvo en doble fila frente al edificio de Lonnie, mientras el repartidor consultaba su dispositivo buscando el apartamento 4B entre el laberinto de números de dirección en Manhattan. Cynthia escuchó el primer golpe en la puerta, caminando en su bata de seda, mientras Lonnie seguía encorvado sobre su portátil en la mesa de la cocina, absorbido por los reportes trimestrales que exigían atención inmediata. Ella miró por la mirilla hacia un pasillo vacío, hasta que notó el paquete apoyado contra el marco de la puerta. Lonnie, tu padre envió algo. La caja estaba envuelta con elegancia en papel marfil y cinta rojo intenso. Una presentación profesional que sugería celebración más que confrontación. Debajo del moño se escondía un sobrepequeño marcado como regalo de boda. Seguramente son las llaves, gritó él sin levantar la vista, los dedos aún danzando sobre el teclado. Déjalo en la encimera. Pero la emoción de Cynthia pudo más. Llevó el paquete a la sala, se sentó en el suelo de madera como una niña en la mañana de Navidad. El lazo se desató con un susurro sedoso, revelando una caja robusta forrada de papel de seda. Dentro, un pequeño faro descansaba en el acolchado color crema. Medía unos 15 centímetros, tallado en madera desgastada y pintado con franjas rojas y blancas. Tenía diminutas ventanas por donde asomarse. Un faro en miniatura que atrapaba la luz de la mañana que entraba por las ventanas orientadas al este. ¡Qué curioso!, murmuró, levantándolo para examinar su artesanía. El sobrecerrado pesaba en sus dedos, hecho con un papel de calidad que insinuaba importancia. Lo abrió con cuidado y comenzó a leer en voz alta. Queridos Lonnie y Cynthia, felicitaciones por su matrimonio. A pesar de no haber estado entre las personas que realmente importan, les deseo felicidad genuina juntos. El tecleo de Lonnie se detuvo en seco. Para este momento ya habrán notado que las llaves de la casa de playa no llegaron. Vendí la propiedad a una encantadora familia que sabrá apreciar su historia y crear allí nuevos recuerdos. El dinero será donado a Big Brothers Big Sisters of America, una organización que ayuda a niños que, como tú alguna vez, necesitan la guía de adultos que se preocupen por ellos. La voz de Cynthia comenzó a temblar al asimilar las palabras. Este faro es mi regalo de bodas para ustedes. Los faros cumplen 3 propósitos. Ofrecen dirección a quienes han perdido el camino, advierten de costas peligrosas y dan esperanza de refugio seguro para quienes estén dispuestos a navegar hacia él. ¿Qué? Lonnie se puso de pie de golpe, olvidando el portátil. Consideren este su momento faro. Nuestra relación llegó a aguas peligrosas cuando decidiste que yo no era lo bastante familia para tu boda, pero sí lo bastante valioso para mis bienes.
Quizás esta separación les ayude a reencontrar el respeto y el amor que una vez guiaron a nuestra familia. La luz siempre está ahí, si deciden verla. Con amor, a pesar de todo. Papá. El silencio se estiró entre ellos como un abismo, mientras el faro permanecía en el suelo. Su faro pintado ofrecía dirección, advertencia y esperanza, pero ningún consuelo. Afuera, el tráfico de Manhattan componía su eterna sinfonía urbana. Pero dentro del apartamento, solo el shock y una ira creciente llenaban el aire. Lo vendió. La voz de Cynthia se quebró de incredulidad. Vendió la casa que íbamos a usar para nuestra luna de miel. Con los dedos temblorosos, tomó su teléfono y buscó de inmediato el número de Forrest. En Chicago, el aparato sonó 2 veces antes de que la voz serena de él respondiera. ¿Hola? ¿Cómo se atreve? Chilló Cynthia, tan fuerte que probablemente los vecinos pudieron escucharla a través de las paredes del edificio. ¿Cómo pudo vender esa casa? Sabía que íbamos a usarla. Desde su familiar sillón de cuero, 3 usos horarios más allá, Forrest ya esperaba esa llamada desde el café de la mañana. La foto de Ellen lo observaba desde la repisa mientras ajustaba el auricular en su mano. Era mi casa, Cynthia. Y, por lo visto, yo no soy parte de tu familia. Está siendo completamente irrazonable. Estamos hablando de nuestra luna de miel. ¿Su luna de miel? Su voz cargaba la paciencia ensayada de alguien que había repasado esta conversación una y otra vez en su mente. A la cual, por cierto, no fui invitado. Igual que a su boda. Eso es distinto. Queríamos algo pequeño e íntimo. Íntimo al punto de excluir a la persona que pagó la educación de Lonnie, que lo crió solo después de que su madre murió, y que ingenuamente creyó que se convertiría en un hombre que valora el respeto. Cynthia caminaba de un lado a otro por la sala, su bata de seda ondeando alrededor de sus piernas, mientras Lonnie permanecía inmóvil junto a la cocina, viendo a su esposa pelear con su padre a través de 3000 kilómetros de cable telefónico. Nos está castigando porque se sintió herido. Eso es lo que hacen los niños. No, la respuesta de Forrest llegó sin dudar. Los niños hacen berrinches cuando no consiguen lo que quieren. Los adultos enseñan lecciones sobre consecuencias. Y yo les estoy enseñando a ambos que despreciar a la familia tiene un precio. No lo despreciamos. Solo invitamos a las personas que realmente importan. Sus palabras exactas, según mi hijo. El apartamento quedó en silencio, salvo por la respiración entrecortada de Cynthia. En Chicago, Forrest esperaba con la infinita calma de alguien que ya había ganado la batalla al decidir librarla. Donó millones a una caridad en lugar de ayudar a su propia familia, escupió ella, buscando herir. Doné millones para ayudar a niños que realmente aprecian la guía de un adulto, a diferencia de ciertos adultos que conozco. Esto es tan rencoroso, tan mezquino. ¿Rencoroso? Habría sido vender la casa y quedarme el dinero. ¿Mezquino? Habría sido contarle a todo su círculo social por qué lo hice. En cambio, elegí ayudar a niños que han perdido a sus padres, ya que el mío, al parecer, no necesita al suyo. Lonnie dio un paso hacia adelante, intentando tomar el teléfono. Déjame hablar con él. No, Cynthia se apartó bruscamente. Tiene que escuchar exactamente lo que pensamos de su egoísmo. ¿Ese es mi hijo? La voz de Forrest cortó su arremetida. ¿Tiene algo que decirme? Por primera vez desde que la conversación había comenzado, una emoción genuina se filtró en la voz de Forrest. No era ira ni satisfacción, sino la cansada esperanza de un padre que aún amaba a su hijo a pesar de todo. Lonnie abrió la boca, pero la cerró enseguida. ¿Qué podía decir? ¿Que lo sentía? ¿Que se había equivocado? ¿Que había dado por sentado a su padre mientras planeaba una vida perfecta que incluía sus bienes pero no su presencia? El silencio se estiró hasta que Cynthia lo rompió con nueva furia. No se atreva a manipularlo con culpa. Usted fue el que eligió el dinero sobre la familia. No, querida. Fueron ustedes quienes lo eligieron cuando organizaron una boda que necesitaba mi casa de playa, pero no a mí.
Vamos a pelear esto. Usted no puede. Pero la línea ya estaba muerta. Cynthia se quedó mirando el teléfono, el tono continuo zumbando en su oído, mientras Lonnie se dejaba caer en el sofá, la cabeza entre las manos. El faro permanecía en el suelo entre ellos, su diminuto farol pintado atrapando la luz de la tarde que se filtraba por las ventanas, iluminando un hogar que de repente se sentía mucho más frío que Chicago. El tono muerto aún vibraba en mi oído durante varios segundos antes de que colocara el teléfono en su base. Afuera, la tarde invernal en Chicago alargaba sombras sobre las calles de Oak Park. Adentro, por primera vez en semanas, un silencio verdadero se asentaba en mi sala. Me recosté en el sillón de cuero que había presenciado tanta historia familiar, cuentos antes de dormir cuando Lonnie era niño, ayuda con las tareas escolares, la devastadora llamada de hace 2 semanas que había iniciado todo este camino. Ahora, había sido testigo de la conclusión de una lección que llevaba 35 años gestándose. Hice lo que debía hacerse, Ellen, le dije a su fotografía. Y juraría que su sonrisa sepia lucía más serena que nunca. El peso que me había oprimido el pecho desde San Valentín finalmente se disipó. No el peso del duelo, que siempre estaría allí, sino la presión sofocante de ser dado por sentado por alguien a quien crié para valorar a la familia por encima de la conveniencia. La voz de Cynthia aún resonaba en mi memoria, llena de indignación sobre planes arruinados de luna de miel y padres egoístas. Pero bajo su furia, escuché otra cosa, la sorpresa de alguien que, por primera vez, aprendía que las acciones tienen consecuencias. Que tratar a las personas como cajeros automáticos termina cerrando la cuenta. Y el silencio de Lonnie habló más fuerte que los gritos de su esposa. Esa pausa cuando le pregunté si tenía algo que decir, él sabía. En algún lugar detrás de su exitosa carrera y su vida en Manhattan, el niño que yo había criado recordaba las lecciones sobre respeto, sobre familia, sobre la diferencia entre tomar y recibir. El faro era el símbolo perfecto. Aunque no lo comprendieran ahora, o aunque lo hicieran en el futuro, seguiría allí, ofreciendo las mismas 3 cosas que durante siglos habían dado a los marineros: dirección para los perdidos, advertencia sobre aguas peligrosas y esperanza de refugio para quienes se atrevieran a navegar hacia él. Los 4,2 millones ayudarían a cientos de niños a través de Big Brothers Big Sisters, chicos que habían perdido a sus padres por muerte o abandono, que necesitaban la guía de adultos que realmente se preocuparan por ellos. Dinero que tal vez habría financiado otra vacación caprichosa ahora serviría para dar mentoría, apoyo y esperanza a jóvenes que entendían el valor de tener a alguien que se preocupe por ellos. Eso se sentía como justicia, no venganza. Justicia. La luz de la tarde se inclinaba más baja a través de mis ventanas, pintando la sala en tonos dorados que me recordaban los atardeceres californianos desde la terraza que ya nunca volvería a ver. Pero no sentí arrepentimiento por la venta. La casa había cumplido su propósito, brindando 3 décadas de memorias familiares. Ahora crearía nuevas para personas que apreciarían tanto el privilegio como la responsabilidad de cuidar un lugar así. Al acercarse la noche, me pregunté si Lonnie llamaría de nuevo. No hoy. Hoy era para la furia de Cynthia y el proceso de él. Pero algún día, cuando el impacto se diluyera y la lección se asentara en comprensión, mi hijo quizá levantaría el teléfono para tener una conversación distinta. Hasta entonces, yo tenía paz. La paz que surge de mantenerse firme en los principios, de elegir un amor difícil por encima de la comodidad de permitir, de recordar que a veces lo más amoroso que puede hacer un padre es dejar que su hijo enfrente las consecuencias de sus propias decisiones. Me puse de pie y caminé hasta la ventana, observando cómo Chicago se iba sumergiendo en la calma del anochecer. Las farolas comenzaban a encenderse mientras las familias se reunían alrededor de sus mesas, compartiendo esos momentos cotidianos que, con el tiempo, se convierten en la base de una vida en común. Mi mesa estaría silenciosa esa noche, pero no vacía. Aún sostenía recuerdos de tiempos mejores, la esperanza de una futura reconciliación y la satisfacción de haber enseñado una lección necesaria. El faro había encontrado su destino. Si esta historia te ha gustado, dale un me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué impresión te dejó. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por ver.